promuevan la equidad, la sustentabilidad y una estrategia de desarrollo con bajas emisiones en el Ecuador. La búsqueda y configuración de estas alternativas exige, en primer lugar, una profunda discusión de los límites estructurales actuales, determinados por la dependencia de la extracción de recursos no renovables, y por ende, es ineludible cuestionar la factibilidad de intensificar dicha dependencia, que se ha presentado como única alternativa para la superación de la crisis económica, social y ambiental que atraviesa nuestro país, agravada aún más por la pandemia. Y es justamente este el tema que nuestros expositores discutirán con nosotros el día de hoy, cuestionando si realmente la ampliación de la extracción petrolera y la incursión en megaminería pueden considerarse estrategias viables de recuperación. En términos de logística para este evento, procederemos con las presentaciones de nuestros expositores por alrededor de 15 a 20 minutos cada intervención, y luego abriremos el foro para preguntas del público. Para esto tendremos dos opciones. Primero, a través del chat de Zoom. Por favor, no olviden incluir el nombre del expositor a quien va destinada su pregunta. O utilizando la opción de levantar la mano para habilitar sus micrófonos y darles la palabra. Empezaremos el evento del día de hoy con la intervención del Dr. Carlos Larrea, director del área de Ambiente y Sustentabilidad. Difícilmente Carlos necesita introducción, dada su amplia trayectoria como profesor universitario, investigador y consultor de varios organismos internacionales como el PNUD, UNICEF, el BID, entre otros. Su campo de investigación se enfoca en los aspectos socioeconómicos y ambientales del desarrollo en el Ecuador y Latinoamérica. Y en su presentación, esta noche, discutirá el futuro del petróleo en nuestro país. Carlos, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Denise. Gracias a todos ustedes por su participación en este evento. En primer lugar, quisiera de alguna manera referirme a la razón por la que hemos organizado este tema en este momento. En general, bueno, todos ustedes saben, el Ecuador ha sido un país petrolero, es decir, un país cuyo principal producto de exportación y cuyo eje articulador, eje vertebral de su economía ha sido el petróleo, desde 1972. Esto significa casi medio siglo. En general, esta situación ha traído una serie de transformaciones en el Ecuador, pero el Ecuador comparte con la mayoría de los países petroleros, como Venezuela, como la mayoría de los países del Medio Oriente que extraen hidrocarburos, como Nigeria, una situación en la cual se combina una enorme dificultad para diversificar la economía, una limitada distribución social de los beneficios del crecimiento y una situación económica caracterizada por un bajo crecimiento en el largo plazo y una inestabilidad crónica. Poco de esto se ha tomado en cuenta en las discusiones recientes sobre el futuro del país. Estamos, como todos ustedes conocen, aunque parezca extraño, más o menos a 10 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que van a decidir el futuro del Ecuador. Y hemos tenido un grupo limitado de debates entre los 16 candidatos que pretenden alcanzar la primera magistratura. Es bastante sorprendente que muchos de ellos basen sus expectativas económicas hacia el futuro en una ampliación de la actividad petrolera que con frecuencia está acompañada también casi como un ritual con la idea de que la minería salvará el futuro del Ecuador. El grupo de investigación que está presentándose aquí ha trabajado desde hace algunos años en las posibilidades futuras de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es el Ecuador que queremos y a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el Ecuador posible? No de aquí a 3 o 4 años, como será la duración del próximo gobierno, sino más en el largo plazo. Y hemos encontrado que en realidad las expectativas, por ejemplo, de basar la posible recuperación de la enorme crisis económica por la que atraviesa el Ecuador, que después de Venezuela y tal vez después de Argentina es una de las más severas de América Latina, son bastante ilusorias.
es necesario, en primer lugar, partir de una visión realista. Por ejemplo, de las reservas petroleras del Ecuador, que es el primer punto. Entonces, no solamente consideramos la continuación de una dependencia del país respecto al petróleo como su eje estructural, negativa y contraproducente, porque, bueno, ya vemos el caso de Venezuela, que se encuentra en la peor crisis de su historia y ha sido un país exportador de petróleo por casi un siglo. Vemos también que ningún país exportador de petróleo ha alcanzado lo que podría llamarse una sociedad equitativa y sustentable, sino también porque simplemente en el caso ecuatoriano hay enormes limitaciones de esas posibilidades, principalmente, en primer lugar, por la limitación de las reservas. Voy a compartir la pantalla en este momento para tener con ustedes una presentación PowerPoint que nos permitirá seguir con mayor detalle lo que vamos a ver en este momento. Bien, el primer argumento que voy a presentar el día de hoy tiene que ver con el hecho de que las reservas futuras del Ecuador de petróleo son limitadas, que el Ecuador, de acuerdo con las proyecciones que hemos realizado de distinto tipo, posiblemente dejará de ser un exportador neto de petróleo a fines de esta década, a más tardar a principios de la década del 2030, y que por consiguiente las perspectivas de ampliar la extracción petrolera en el Ecuador simplemente no tienen fundamento desde el punto de vista de las reservas. Yo quiero partir de este gráfico que fue construido por el entonces Ministerio de Energía y Minas del Ecuador hace más de 10 años y que tiene una propiedad que de alguna manera conserva su actualidad, y es que está basada en análisis campo por campo de todos los campos petroleros que en aquel entonces tenía en Ecuador, que siguen siendo básicamente los que tiene ahora, y de sus posibilidades. Si el Ecuador está extrayendo petróleo desde 1972, como se ve en el gráfico, llega un momento, obviamente, que los pozos petroleros agotan su potencial de producción, de extracción, y se comienzan fases de recuperación secundaria y terciaria que normalmente permiten prolongar de una forma bastante limitada la vida útil de los pozos, pero inevitablemente la capacidad extractiva del país llega a un momento en que comienza a declinar. Aquí se ve claramente, esto está proyectado hasta el 2026, que era bastante tiempo en aquel entonces. Los mismos geólogos estatales muestran que inevitablemente, incluyendo el ITT, que la capacidad extractiva del país está entrando, de hecho, en una fase declinante. Ese es el primer punto, no vamos a cuantificarlo por de pronto. Ahora vamos a ver un poquito más cuáles son las estimaciones más recientes de la magnitud de las reservas petroleras en el Ecuador. Y voy a citar dos fuentes. La fuente más actualizada es British Petroleum, que como ustedes conocen es una de las 7 empresas petroleras más grandes del mundo, que tiene una base de datos muy detallada y que cada año publica la información estadística sobre las reservas petroleras en todos los países del planeta. Yo les presento aquí una estimación resumida. De acuerdo con BP, en su edición del 2020, Statistical Review of World Energy, el Ecuador tenía reservas probadas de 1.600 millones de barriles, lo que a la tasa de extracción actual, que es aproximadamente 500.000 barriles diarios, permitirá que el Ecuador mantenga sus reservas petroleras por 8.4 años. Eso lo dicen las mismas empresas petroleras de las mayores del planeta, 8.4 años. Esto significa, digamos, que el petróleo en el Ecuador está próximo a agotarse. Hemos vivido casi medio siglo de la extracción de petróleo y nos quedan 8 años más de extracción. Lo interesante del caso es que esta cifra coincide muy de cerca con la última estimación oficial de la que disponemos, hecha por el propio Estado ecuatoriano, que se publicó en 2017 y que hablaba de reservas probadas de 1.700 millones de barriles, que prácticamente es la misma cifra. En consecuencia, podemos afirmar
que hay un serio problema en términos de que las reservas futuras no permiten, evidentemente, una ampliación significativa de la extracción petrolera. Es más, si mantenemos los ritmos actuales de producción, el petróleo durará 8 años. Evidentemente eso no se va a cumplir, no se va a cumplir porque la capacidad de los pozos es declinante y tal vez después de un proceso que no se ha aplicado en todas partes de recuperación mejorada, recuperación secundaria y terciaria, podemos llegar a un momento en que las reservas comienzan a declinar. Aquí les he traído un gráfico esquemático de la forma en la que nosotros hemos realizado cierta modelización del tema. En la línea azul nosotros tenemos la capacidad extractiva, que como les digo, actualmente se encuentra en los alrededor de los 500,000 barriles diarios y poco a poco irá declinando a una tasa que puede determinarse con base a las experiencias pasadas y que estaba, por otro lado, de alguna manera proyectada en la primera de las láminas. Esta extracción se divide básicamente en la actualidad en dos grandes grupos. Lo que está en la primera parte, arriba, que son las exportaciones, que alcanzan hasta la línea verde, y por otro lado lo que se destina en la actualidad son más o menos 200,000 barriles diarios al consumo interno de derivados y que son refinados en Esmeraldas y en otras refinerías que dispone el país. En consecuencia, nosotros estamos en la actualidad con una capacidad de exportar aproximadamente 300,000 barriles. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que el consumo interno no solamente se come todo lo que refinamos en nuestras refinerías nacionales, sino que desde hace muchos años estamos importando derivados para satisfacer las necesidades del consumo interno. El consumo interno estaba creciendo en los últimos años más o menos a un promedio de un 7% anual. Aún asumiendo que ese consumo interno vaya a crecer mucho más lentamente en el futuro como consecuencia de la casi inevitable eliminación de los subsidios y por otro lado también de la crisis económica que vive el país, de todas maneras el consumo interno va a seguir aumentando y va a llegar un momento en que la curva del consumo interno más lo que la curva de las importaciones más consumo interno de derivados, que el consumo interno total alcance la totalidad de la extracción. Esto es lo que estamos exportando en la actualidad. Esto es lo que seguiremos exportando en los próximos aproximadamente 10 años. Y va a llegar un punto en el cual, si bien nosotros podemos continuar extrayendo petróleo, cada vez extraemos menos, pero el consumo interno va a seguir aumentando. Entonces pasamos de ser un exportador neto de petróleo a ser un importador neto de petróleo. ¿Cuándo ocurrirá este punto de convergencia? Es bastante difícil de determinar, pero de acuerdo con los modelos que hemos realizado, este momento en el cual el Ecuador dejará de ser un exportador neto de petróleo se alcanzará a más tardar en 2030-2031. Aquí tenemos un modelo que muestra que el cruce de las dos líneas se dará en 2029, es decir, de aquí a 8 años. ¿Sí? Y eso asumiendo hipótesis muy conservadoras, tanto sobre la declinación de la capacidad extractiva como sobre el crecimiento del mercado interno. Entonces, este es el primer punto que es necesario aclarar. Además de eso, nosotros tenemos otras limitaciones. Primero, mucho del petróleo que estamos exportando ya está vendido, porque tenemos ventas anticipadas de petróleo por este año y el siguiente, que más o menos corresponden en los próximos 2 o 3 años al menos a un 60% de lo que estamos extrayendo o exportando. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos disfrutar, por decirlo así, de las exportaciones futuras inmediatas de petróleo porque ya está vendido y gastado. Eso ocurrió con las ventas anticipadas de petróleo, principalmente a PetroTailandia y a otras empresas petroleras chinas. Y el segundo tema, que es bastante más complicado, es que los ingresos estatales que provienen del petróleo no solamente dependen del volumen, que como ven ustedes es fuertemente declinante hacia el futuro, sino que también dependen del precio. Entonces, preguntémonos un poco cuáles son las perspectivas futuras de los precios del petróleo. En teoría, esta es una de las preguntas más difíciles de responder, porque como ustedes ven aquí, tienen una curva desde hace más o menos 10 años, y lo que encontramos es que los precios del petróleo que colapsaron en el 2014 volvieron a caer enormemente con el COVID
Actualmente se encuentran algo recuperados, más o menos por $50 por barril con el WTI, pero tienen un futuro muy poco promisorio. ¿Por qué decimos que la demanda mundial, que a la larga influye enormemente en el precio, tiene un futuro muy poco promisorio? Porque el mundo está cambiando. Tenemos un proceso de descarbonización de la economía mundial que está fuertemente en marcha. ¿A qué me refiero? A que luego del Acuerdo de París, los 27 países que conforman la Unión Europea han decidido que sus emisiones de dióxido de carbono, que están basadas fundamentalmente en el consumo de petróleo, entre otras cosas, para el transporte, deben declinar aproximadamente en un 50% para el 2030, o sea, en esta década, y que hacia el 2050, que es bastante pronto, se convertirán en países carbono neutrales. Esto quiere decir que prácticamente sus emisiones de gases de invernadero se reducirán en la práctica casi a cero. Pero este no es solamente el caso de la Unión Europea. El presidente chino se presentó en septiembre pasado en las Naciones Unidas y dijo prácticamente lo mismo de China, que es el país que más emisiones tiene en el mundo y el principal consumidor de petróleo. Y el presidente indicó que en el 2060 China será un país carbono neutral, algo muy parecido al plan europeo, un poquito retardado. Finalmente, luego de la elección de Biden en los Estados Unidos regresa al Acuerdo de París y mantiene sus intenciones de alcanzar un plan comparable al europeo, por todo lo que se previene. Por consiguiente, prácticamente todos los países avanzados, más China, están en un plan de reducción enorme de la demanda de petróleo. Esto quiere decir que la demanda de petróleo va a caer. Si cae la demanda de petróleo en el futuro, más o menos con una caída de aproximadamente un 7% anual, que es lo que se necesita para cumplir las metas del Acuerdo de París, evidentemente los precios de petróleo van a tener serios problemas en el futuro, salvo que haya un enorme enfrentamiento en Medio Oriente o algún hecho político inesperado. Bueno, este cambio está asociado a una innovación tecnológica. Ahora no voy a analizar si es buena o mala, simplemente la voy a describir como un hecho. Y esa innovación tecnológica implica básicamente dos cosas. Por un lado, una expansión muy grande, a la que no me voy a referir en detalle, de la generación de electricidad con fuentes renovables, principalmente energía solar y eólica, y por otro lado, una transformación enorme en la movilidad, que es el principal sector, el transporte, en el cual se mueve el petróleo. Esto quiere decir un aumento enorme de la demanda de vehículos, principalmente eléctricos y también híbridos a nivel mundial. Aquí tenemos el crecimiento de este tipo de vehículos desde 2000, de las ventas de este tipo de vehículos o de la capacidad de la flota desde el 2010 hasta el 2018. Y aquí tenemos una proyección bastante reciente que nos muestra hasta el 2030 lo que pasará en el futuro. Bueno, de acuerdo con este estudio, la cantidad de vehículos con combustión interna, es decir, movidos por gasolina o diésel, en el mundo ha alcanzado ya su pico más o menos en el 2017. Esto no toma en cuenta el COVID, que produjo una caída bastante fuerte de la demanda, y simplemente luego comenzará a declinar y los vehículos a gasolina y diésel serán sustituidos muy rápidamente por vehículos eléctricos e híbridos. Esta es la situación en el futuro, de tal manera que se prevé que más o menos hacia el 2030 una fracción muy importante de la flota mundial será movida con electricidad. Si a eso añadimos tendencias como el aumento del transporte público, los cambios en la recuperación post-COVID que están financiados por muchos países europeos, la declinación en la demanda futura de petróleo es un hecho irreversible. Y eso lo reconocen, esto es muy interesante, eso lo reconocen las propias empresas petroleras. El último análisis realizado por BP justifica que British Petroleum está comenzando a hacer enormes inversiones en energía solar y eólica, simplemente porque no ven demasiado futuro. Según ellos, ya hemos alcanzado el pico de la demanda mundial de petróleo, este momento en el que el consumo de petróleo ha llegado a su máximo. Con el COVID declinó un porcentaje muy alto, y según la propia empresa petrolera BP y también Total, que es otra empresa francesa muy grande, el futuro del petróleo implica una caída sustancial en la demanda que se acelerará de una manera bastante grande en el futuro. Aquí hay varias proyecciones, en este caso hechas por el Fondo Monetario Internacional,
sobre 3 escenarios futuros de la demanda de petróleo, de acuerdo con la intensidad de las medidas de mitigación del cambio climático. Tenemos 3 escenarios, pero en todos ellos, en un periodo relativamente corto de tiempo, básicamente en la década de los 30, el consumo de petróleo va a comenzar a declinar abruptamente en el mundo. Y de hecho, aquí tenemos otra proyección de otra empresa que es de las más prestigiadas en el momento, que nos indica en este caso qué es lo que va a pasar con la demanda futura de petróleo en los próximos años. Según ellos también prácticamente hemos alcanzado el pico y en los próximos años esto solo va a comenzar a caer, hasta reducirse más o menos a la mitad de su valor hacia aproximadamente el 2050. Pero es posible que la declinación sea mucho más rápida si atendemos a los planes que les había mencionado, tanto de la Unión Europea como de China y también de Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente nosotros seguimos extrayendo petróleo por algún tiempo y el mundo va a seguir extrayendo petróleo, pero probablemente destinado fundamentalmente a la petroquímica, ya no para quemarlo como combustible, como está ocurriendo en la actualidad. Bien, ese es más o menos el panorama. Yo tengo bastantes limitaciones de tiempo, no me voy a detener en esto, que muestra un poco el impacto del cambio tecnológico y del aumento de la eficiencia en el consumo de combustible sobre la demanda de petróleo. Aquí hay otros escenarios similares, en este caso realizados por una institución de mucho prestigio como es el Instituto Internacional de Energía, que muestra básicamente la misma tendencia. Entonces, desde el punto de vista del Ecuador, encontramos, primero, que las reservas petroleras de ninguna manera pueden permitir una expansión de la actividad petrolera en el futuro. Incluso hay un límite. Hay algunos de los candidatos que mencionaba con mucha alegría en los debates que va a duplicar la extracción petrolera. Eso es imposible porque la capacidad máxima de transporte de los oleoductos, los dos juntos es de 850,000 barriles diarios, y si duplicamos necesitaríamos superar esa cifra, y en este momento nadie estaría dispuesto a financiar la construcción de un nuevo oleoducto. Segundo, aparte de eso, que básicamente se encuentra en el país de la fantasía y no en el Ecuador, el tema es que para mantener incluso la capacidad extractiva actual, se requiere una inversión de capital muy fuerte. Y en este momento cualquier inversión de capital en los dos campos petroleros principales que todavía tienen un alto potencial de expansión, que son Sacha y el ITT, van a requerir una inversión de capital muy alta. Y esa inversión de capital simplemente es un capital de riesgo, porque requiere justificarse Petroamazonas, que ya no existe, y Petroecuador no tienen fondos y tendrían que o endeudarse o asociarse con alguna empresa internacional para hacer esto. Y desde ese punto de vista, la factibilidad, sobre todo en el caso del ITT, de hacerlo implicaría una operación de alto riesgo. De alto riesgo en términos de la capacidad de recuperación, porque los costos de extracción pueden ser muy altos y si el precio del petróleo cae por debajo de determinado límite, tal vez $50 por barril o menos, en el futuro simplemente la inversión pierde rentabilidad. Entonces, para concluir, yo quisiera decir simplemente que ahora es más imperioso que nunca pensar en un futuro del Ecuador que no sea extractivo. No porque no nos guste el petróleo, no porque el petróleo haya fracasado en su posibilidad de haber sido de alguna manera un mecanismo que conduzca a la mejora sostenible y equitativa de las condiciones de vida de la población. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y tampoco en Ecuador. Sino fundamentalmente porque no hay más petróleo y porque lo que queda va a ser vendido a precios probablemente muy desfavorables en el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos. A todos los participantes, recuerden tomar nota de sus preguntas para el doctor Larrea y comentarios referentes a su presentación para la discusión que tendremos posteriormente. Nuestra segunda intervención es sumamente relevante en la presente coyuntura electoral, donde, como indicó Carlos en su presentación, uno de los elementos mayormente ausentes en los planes de gobierno de los candidatos, salvo muy pocas excepciones, es un cuestionamiento de la estrategia definida en el gobierno de Correa y que se ha mantenido durante el gobierno de Moreno de superar el declive de la era petrolera mediante una intensificación de la megaminería.
Para discutir este tema, contamos con la presencia de William Sacher, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos por McGill University y doctor en Economía del Desarrollo por la Flaxo. William es profesor e investigador del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina, y su campo de investigación incluye la ecología política, economía política y conflictos relacionados con los recursos naturales. Desde una perspectiva crítica, William compartirá con nosotros parte de su investigación enfocada en la evaluación de la relevancia económica de convertir al Ecuador en un país megaminero, mediante una discusión de los costos reales que tiene y tendría la megaminería para nuestro país. William, el foro es tuyo. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes a, todas y todos los sumovidentes, los face videntes. Estoy muy contento de dar seguimiento a la presentación de Carlos, con la cual varios de mis elementos se va a articular. En efecto, Carlos nos enseñó un par de gráficos sobre la cuestión de la transición hacia otro tipo de matriz energética, hacia otro tipo de movilidad, lo cual va a implicar muy necesariamente una mayor presión y una mayor demanda en cuanto a todo un conjunto de minerales, de metales en particular, cuya importancia y cuya diversidad no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Y claro, en este contexto, el Ecuador se ha revelado a lo largo de las últimas décadas, se ha identificado por un conjunto de intereses como un país que contendría un potencial minero que sería de alta importancia. En este marco, lo que queremos proponerles aquí hoy es una serie de resultados asociados a un trabajo que es parte de este proyecto de investigación que nos mencionó Denise en un inicio y que tiene como propósito evaluar la viabilidad, para decirlo así, de transformar el país en un país megaminero. Los resultados que voy a exponer a continuación siguen siendo resultados preliminares. Falta todavía por pulir y por caracterizar una serie de aspectos, pero creemos que merecen ser ya presentados al público y debatidos. El marco teórico y teórico-metodológico que ha sido usado, como ustedes van a ver, va a seguramente sufrir un conjunto de críticas, sobre todo por sectores más ortodoxos, incluso más ecologistas, pero como les compartiré más a continuación, se trata de un primer paso y veremos qué obtenemos con este primer paso. Siempre ha sido difícil hacer previsiones. Sin embargo, para tomar decisiones tan importantes como la que finalmente estamos tomando o nos estamos dejando imponer, que es la de transformar el Ecuador en un país megaminero, necesitamos de un conjunto de elementos para hacerse una opinión y construirse unos criterios. Las fotos que presento acá tiene aún no he compartido mi pantalla. Ahora ya la comparto. A ver, aquí está. ¿Me puedes indicar, Denise, si se ve? Sí, se ve claramente. Ya, muchas gracias. Entonces, la primera diapositiva que aquí presento es una fotografía de una mina a cielo abierto. No tenemos mucha costumbre aquí en el Ecuador a ver estos paisajes. No es un país megaminero. Sin embargo, los megaproyectos que están hasta la fecha en cartera y que se quieren implementar en el país
pues muchos de estos tienen estas características que implica que ya no es tan relevante hablar de minería, sino que cabe hablar de megaminería, en el sentido de que el orden de magnitud del millón a menudo es lo que caracteriza ese modelo. El proyecto Mirador, que es el proyecto más avanzado del país, que se encuentra en la Cordillera del Cóndor, presenta estas características de un gigantismo minero. Su cráter va a tener un diámetro de 1,5 kilómetros, va a tener una profundidad de varios cientos de metros, se va a acumular, almacenar más de 400 millones de desechos en un dique de colas que va a estar instalado gracias a un embalse de casi 200 metros de altura. Y bueno, tenemos aquí una visión esquemática de cómo será el estado del proyecto en su fase madura. Pero todo ello implica una sumatoria de preocupaciones, más aún cuando el Ecuador de antemano es un país que presenta una serie de problemáticas para proyectos de esta índole. Es un país altamente pluvioso, es un país altamente sísmico, es un país también que cuenta con una gran biodiversidad y con ecosistemas muy frágiles y con poblaciones muy frágiles. En el país, en el momento, tenemos un conjunto de alrededor de 30 megaproyectos repartidos alrededor de, todas las cordilleras del país. Más preocupante aún es el hecho de que estos megaproyectos se van a instalar en las partes altas de las cuencas hidrográficas, con implicaciones en términos de contaminación del agua que podrían ser muy significativas. Incluso los daños ocasionados por el petróleo a lo largo de las últimas décadas van a quedar muy chiquitos en comparación con las consecuencias que puede tener la generalización de estos megaproyectos a lo largo y ancho de todo el país. Ya en el país hemos podido registrar una serie de impactos ambientales, un poco, pero sobre todo sociales y psicosociales y posiblemente políticos, asociados a todos estos megaproyectos que están en desarrollo en todo el país. Pero bueno, ¿qué es lo que se está visorando? Es un poco lo que queremos saber con lo que quiero presentarle a continuación. Tenemos desde ya, a raíz del trabajo que hemos hecho, una mini caracterización de lo que cabe llamar el metabolismo megaminero, usando este concepto de metabolismo social que muchos economistas ecológicos están usando. Solo una serie de indicadores. En términos de cantidades de desechos, un conjunto de 9 megaproyectos de los más avanzados va a producir, según las estimaciones con las cuales que hemos podido producir, un conjunto de 200 millones de toneladas de desechos anuales. ¿Ya? Igual vamos a tener un consumo de 50 millones de metros cúbicos de agua fresca por año. Los procesos de extracción y luego de tratamiento de la roca para extraer el mineral requieren de mucha agua. Asimismo, necesitan de mucha energía, en particular energía eléctrica, y he calculado que los 9 proyectos más avanzados en el país van a necesitar un promedio sobre el periodo de los 40 años que vienen de 4.150 millones de kilovatios por año. Y claro, en esta tabla pueden ver cómo se pueden comparar estas cifras con las cifras actuales para todo el Ecuador. Entonces, recopilado eso de fuentes oficiales,
tenemos 3 millones aproximadamente de toneladas de desechos domésticos producidos por el Ecuador, lo cual quiere decir que el conjunto de tan solo 9 megaproyectos, perdón, llevaría a multiplicar por más de 60 la cantidad de desechos producidos anualmente. Y asimismo, para el agua y la energía, más 9% de agua extraída y por lo tanto contaminada, porque claro, los procesos mineros contaminan mucho, y más 17% de energía consumida. Bueno, todo ello nos lleva a la pregunta, bueno, ¿en qué medida frente a estos impactos ya registrados, además de toda la documentación a nivel internacional con la cual contamos y que evidencia una serie de grandes problemas en términos ambientales, económicos, financieros, sociales, políticos, psicosociales asociados a la megaminería, pues nos lleva a preguntarnos, ok, intentamos indagar qué tan bueno, qué tan viable nos sale el hecho de transformar el país en un país megaminero. Como primera aproximación a este objetivo, nos hemos planteado llevar a cabo un análisis costo-beneficio ampliado. Ampliada en el sentido de que se van a integrar una serie de aspectos que no se suelen integrar en los análisis de costo-beneficio convencionales o ortodoxos, si prefieren, que son, por ejemplo, el tema de la evasión fiscal, el tema de la práctica de tarifas preferenciales para el sector minero, el tema de los accidentes y sus implicaciones en términos de costos, gastos y pérdidas para el Estado y las comunidades. Los conceptos de inversiones del Estado exclusivamente dedicadas a sostener y apoyar la implementación del modelo megaminero. Como primera aproximación, escogimos quedarnos en el paradigma neoclásico, a pesar de que, bueno, desde una perspectiva crítica, uno podría decir que de entrada es una perspectiva muy limitada y simplificadora. Sin embargo, pensamos que como primer paso es importante ya producir ese análisis y en función de los resultados que producimos ya podremos posiblemente llegar a una serie de conclusiones. Por ejemplo, si es que con el marco neoclásico, que es algo limitado para abarcar a todos los impactos en sus dimensiones posibles que implica la megaminería, pues si el resultado nos da que ya sale poco rentable la megaminería, pues menos rentable muy probablemente saldrá si es que llevamos a cabo análisis muy complejos, como es, por ejemplo, el famoso análisis multicriterial, que a veces se usa por economistas heterodoxos. Entonces, usamos el lenguaje monetario en este sentido, tomamos en cuenta solamente las dimensiones y en particular los impactos que se pueden cuantificar en términos monetarios, lo cual nos quita un montón de aspectos que, a pesar de ser relevantes, deberían ser incluidos, pero que en esta primera aproximación no lo serán, como es, por ejemplo, la desigualdad, es decir, la desigualdad de inequidad en la repartición de la riqueza producida a raíz de la extracción. Otros aspectos como la biodiversidad y la afectación de la megaminería a la biodiversidad, la desforestación, la afectación a patrimonio cultural y así sucesivamente. Y hemos escogido trabajar a partir del Estado como unidad de estudio por comodidad en realidad, porque es a ese nivel que se suelen producir muchas cifras en términos de ingresos y de pagos realizados por las empresas mineras. Por lo tanto, hemos considerado, como ya he mencionado, un conjunto de 9 megaproyectos de los más avanzados que encuentra el país hasta la fecha. Y claro, no quiero inundarles de cifra con esta tabla, es solo para decirles que contamos con una serie de características y hemos escogido justamente estos proyectos porque contamos con un mínimo de características técnicas con la cual nos permite producir un análisis en cuanto a sus futuros impactos.
tenemos una lista de beneficios y de costos, o de costos, gastos y pérdidas, que nos hemos planteado considerar y valorar a raíz de métodos que obviamente no puedo detallar en el marco de esta presentación, pero que cuyos resultados voy a exponer en la diapositiva siguiente. Los aspectos que están en azul, en el caso de los beneficios, son los que ya hemos tratado. De igual manera, los que están en rojo en la columna de derecha son los que ya hemos tratado. Queda por trabajar aún los que están en fondo negro. Pero nos hemos dedicado a producir análisis y a trabajar sobre los aspectos que nos parecían los más importantes en términos de contribución, sea a los beneficios, sea a los costos. Y aquí los resultados preliminares que obtuvimos para cada uno de los conceptos considerados, que nos lleva a un resultado de alrededor de 65 millones de dólares de ingresos para el Estado por la serie de conceptos que están aquí presentados y para el periodo de 2020-2040 y un total de casi igual en realidad de 65.000 millones de dólares para los costos, gastos y pérdidas considerados hasta el momento para los 9 proyectos considerados. Entonces, llegamos a finalmente de algún modo empatar, ¿ya? Llegamos a empatar y también lo que vemos es que hay en términos de contribución unas grandes discrepancias. Finalmente, en cuanto a los beneficios, son los impuestos a la renta, las utilidades del gobierno y las regalías las que cuentan por la mayoría de los beneficios, el grueso de los beneficios, cuando en cuanto a los costos tenemos primero las pérdidas, gastos y claro, las pérdidas, gastos y costos asociados a eventuales accidentes que ocurrirían alrededor de los proyectos considerados, las pérdidas por evasión fiscal, por las cuales nos hemos basado en informes de otros países que evidencian el tipo de evasión fiscal que se practica por parte de los sectores extractivos, en particular el sector minero, y que quitan un buen porcentaje del porcentaje hipotético de recaudación. Las pérdidas por tarifas preferencias de luz y de agua. ¿Ya? Esos son finalmente los costos más importantes que podemos considerar. Entonces, para terminar, y para ofrecer una serie de conclusiones sobre el trabajo que hemos realizado hasta la fecha, podemos decir que, claro, hemos usado un marco de trabajo bastante limitado, en el sentido de que practica lo que a veces los economistas ecológicos llaman el monismo monetario, es decir, nos quedamos en estudiar los aspectos que solamente pueden ser cuantificados, quedándonos un poco en el marco de la economía ambiental, es decir, la parte de la economía neoclásica que se dedica al estudio de el ambiente. Nuestro estudio es preliminar y implica una serie de tareas ulteriores, en particular en términos de estudio de la sensibilidad de los resultados obtenidos para cada concepto en función de, bueno, una serie de criterios escogidos. Y bueno, el tema es que hemos considerado casi todos los beneficios importantes para el país, mientras que en términos de costo nos ha quedado por fuera una sumatoria de costos que ya he mencionado antes. Entonces, nos aparece muy probable de que si profundizamos el estudio, lleguemos a que más bien se empeore esa situación y que la minería quede realmente como un mal negocio para el país. Bueno, con eso concluyo. Y claro, estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, William y Carlos, por sus presentaciones.
Estoy segura que el público está ansioso por interactuar con nuestros expositores, así que en este momento abrimos el foro para su participación. Recuerden incluir sus preguntas en el chat o, como segunda opción, usar la opción de levantar la mano para habilitar su micrófono y asignarles la palabra. Por el momento, tenemos dos preguntas para Carlos. La primera de parte de Dalton Pardo Enríquez, quien pregunta, si cae la demanda del petróleo, ¿qué pasaría con la economía del Ecuador, considerado como dependiente del petróleo? Y asociada a esta pregunta, John Galvez pregunta, entonces, ¿cuál sería el nuevo modelo económico que el Ecuador debería seguir, de acuerdo a nuestra capacidad y los recursos con los que contamos, si el petróleo se acaba o se dejará de explotar? Voy a cambiar un poquito la luz porque... Bien. Bueno, las preguntas son muy importantes y en realidad la respuesta a estas preguntas la vamos a encontrar en el proyecto en el que estamos trabajando, que de hecho ya hemos avanzado en otros estudios que se han publicado previamente. El Ecuador va a dejar de ser un país petrolero. Eso es un hecho casi inevitable, que no es el resultado que nos guste o no nos guste el petróleo. Es el resultado principalmente tanto de la limitación de las reservas como de las perspectivas declinantes de los precios, además de la deuda externa. Entonces, desde ese punto de vista, el Ecuador debe buscar una alternativa futura que se salga del extractivismo. Si añadimos la conclusión de William, en el sentido de que la minería en todo caso no parece rentable, y hay muchas conclusiones muy importantes que pueden desprenderse de su análisis. No voy a entrar en eso en este momento, pero creo que es un aporte importante. Entonces podemos pensar, bueno, fuera del extractivismo, que incluye la minería también, ¿qué futuro hay para el Ecuador? Y nosotros a veces decimos, esto es una barbaridad porque nos vamos a quedar sin nada. El Ecuador no es Arabia Saudita, no es un desierto. El Ecuador es uno de los países, posiblemente el país más biodiverso del planeta, de acuerdo con la mayor parte de la información estadística y de análisis por parte de expertos en biología. 1. 2. El Ecuador tiene un enorme potencial en varios recursos. Por ejemplo, tiene una dotación de agua que es una de las más generosas del planeta. Hay una serie de usos sustentables de la biodiversidad que tienen un gran futuro. Nosotros habíamos mencionado las posibilidades, por ejemplo, de un turismo de naturaleza, de un turismo de conservación, de servicios asociados al conocimiento y a la biodiversidad, mediante una adecuada gestión de la apropiación nacional de estos beneficios, que creo que tiene un gran potencial. Para darle simplemente un dato, Bolivia está exportando en este momento $400 millones al año en una nuez amazónica que se llama la nuez de Brasil. Sí, $400 millones al año. Esto no es nada despreciable, solo en exportaciones. Entonces, y eso no es un cultivo, eso es simplemente una extracción de la selva, ¿sí? De tal manera que es completamente compatible con el mantenimiento de los bosques primarios. Entonces, desde ese punto de vista, existen una serie de posibilidades. Y en todo caso, más allá de cuáles podamos definir o no en este momento, hay otro gran rubro vinculado con la expansión del potencial de nuestras exportaciones tradicionales y otras formas de diversificación. Pero no vamos a entrar en detalle en eso porque es objeto de otra presentación de este mismo seminario que la vamos a hacer posiblemente en un mes o algo así. Pero lo que sí queda claro es que el Ecuador necesita este momento una transición ordenada hacia un modelo post-extractivista, simplemente porque, digamos, el extractivismo no es viable. Ese es el punto central, ¿sí? Y por consiguiente, no es una cuestión de voluntad. Lo que ocurre en el Ecuador, y esto sí es una limitación, es que nosotros no tenemos ningún sistema, ningún análisis, ninguna institucionalidad en la planificación de largo plazo. ¿Cuál es el Ecuador del futuro de aquí a más de 10 años, digamos 20 o 30 años? ¿Qué tipo de país queremos? ¿A qué tipo de país nos estamos yendo? ¿Y cuáles son las limitaciones de esa transición? Esos son algunos de los elementos que más deberíamos investigar.
pero yo no quiero dejarles con una sensación pesimista. Miren ustedes, en los años 50 del siglo pasado, es decir, hace mucho tiempo, Costa Rica y Ecuador eran países muy semejantes. Exportaban tres cosas: banano, café y cacao. Costa Rica no tenía una sola gota de petróleo y decidió implementar un modelo basado en la diversificación vinculada al desarrollo del conocimiento, de la formación de capital humano, como se llama en economía, y también vinculada con la expansión de servicios como el turismo de naturaleza y la exportación, en definitiva, de software y de productos informáticos. En la actualidad, las condiciones de vida en Costa Rica son mucho más altas que el Ecuador. Tiene una de las mejores condiciones sociales en América Latina, comparable solo con algunos países del Cono Sur como Uruguay. Tiene una estructura democrática que se ha mantenido establemente y es el único país más o menos estable en América Central, ¿sí? Y todo eso sin una sola gota de petróleo. Entonces, si comparamos el desempeño económico en estas últimas décadas de Costa Rica y el Ecuador, vemos que en realidad, si se quiere, un aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, sin destruir la naturaleza, porque Bolivia tiene una tasa de deforestación de 0. Esto quiere decir que más bien siembra más selva o expande sus áreas de selvas en lugar de reducirlas, como en el caso ecuatoriano. Desde ese punto de vista, eso demuestra que esto no es un sueño. O sea, que la posibilidad de tener un país distinto, digamos, por lo menos en el caso de un país de tamaño un poco más pequeño que el Ecuador, mucho menos biodiverso que el Ecuador, es una realidad. Entonces, esto es simplemente un pequeño adelanto sobre lo que, de hecho, estamos trabajando desde hace algún tiempo, que es la posibilidad de buscar alternativas para un Ecuador post-extractivo. Muchísimas gracias, Carlos. Y su comentario igualmente responde a la inquietud de Lucas Bustamante sobre las opciones que tendría el Ecuador ante el declive de la era petrolera. Ahora procedemos con varias preguntas muy puntuales para William, algunas de ellas referidas a tu metodología. Pero si vamos un poco en el orden en que fueron realizadas, Laura Zurita comenta inicialmente, en minería industrial, el uso del agua se da en un circuito cerrado, mencionando que el agua se reutiliza en un 85 a 90%, con algunas pérdidas por evaporación, y en los procesos de beneficios se recircula casi en un 100%. La pregunta de Laura es, las cifras que muestras sobre evasión fiscal, ¿en cuánto incluyen a la minería ilegal? Y porque indica que la minería formal y legal en todo caso tiene más controles. No sé, William, si prefieres contestar pregunta por pregunta o te leo todas las preguntas que hay. Bien, todo bien. Podemos hacer así. Debe ser muy rápido. En cuanto al agua, bueno. O sea, si seguimos la lógica del comentario, bueno, yo sé que a veces los comentarios escritos es difícil explayarse como uno quisiera, pero claro, el agua es recirculada por las mineras, en efecto. Yo tendría a decir que las mineras recirculan el agua en primer lugar por cuestiones de economías, es decir, la cuestión de bombear el agua desde el ambiente es costoso y por lo tanto, mientras las mineras pueden reciclar su agua, pues lo hacen. Pero claro, después de un momento, el agua que está involucrada en el proceso de tratamiento del mineral se la tiene que desechar. Entonces, claro, hay agua que se evapora, pero se evapora más bien cuando está ya botada en forma de desechos. Entonces, yo diría que toda agua fresca que es prelevada por las mineras termina siendo contaminada porque entra en contacto con a través de una serie de tratamientos químicos con roca y así se contamina. Y incluso entra a veces en contacto con reactivos químicos tóxicos, como es el caso del oro. Entonces, toda agua que es prelevada, agua fresca prelevada por las mineras, pues termina siendo contaminada. Y es más, todo agua que entra en contacto con las instalaciones del proyecto,
ya sea a través de las redes hidrográficas, ya sea a través de la misma lluvia, pues termina siendo contaminada. El tema es que las evaluaciones mías toman en cuenta el consumo de agua declarado, el consumo, es decir, el bombamiento de agua de las empresas. Entonces, tomo lo que prevén las empresas bombear de agua fresca y pues estoy costeando lo que debería pagar las empresas si es que no tendrían una tarifa preferencial. En cuanto a la electricidad, porque vi que la luz había la misma pregunta, pues, por ejemplo, la luz he tomado como tarifa la que se aplica en Chile, porque en el Ecuador se aplica una tarifa a las mineras de $0,061 por kilovatio hora. En Chile se aplica una tarifa de 0,184 dólares por kilovatio hora. Si se aplica la tarifa de Chile, pues estaríamos recaudando para el conjunto de 9 proyectos estudiados, 13,000 millones, casi 14,000 millones de dólares más. ¿Ya? Entonces, las tarifas preferenciales que se está practicando en el caso del Ecuador, me parecen que incluso tomando el caso de Chile, que tampoco es un país que es así como antiminero, bueno, nos permitiría ya, recaudar una serie digamos, recaudar fondos en cantidades significativas. Ahora, el tema de la minería ilegal. El problema es que justamente, y me baso ahí en informes publicados sobre minas mineras activas en países africanos, en Indonesia, en Papua Nueva Guinea, en donde han salido informes acerca de sus prácticas en cuanto a la evasión fiscal. Incluso me baso en estudios realizados en provincias canadienses, como Quebec, por ejemplo, o las provincias del norte canadienses, en donde se han evidenciado las capacidades que tienen las empresas privadas en evadir el pago de regalías y el pago de impuestos. Entonces, me baso en estos casos concretos para poder hacer estimaciones de lo que podría ocurrir si es que esta evasión fiscal que se practica, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea o en Tanzania, que son países mineros en donde se ha documentado esa evasión fiscal, pues se hace en el Ecuador. Pero todo el mundo sabe que las empresas mineras tienen subsidiarias en paraísos fiscales, donde se practica transferencia de precio, que es una práctica muy común para evadir el fisco y las responsabilidades de pago de impuesto en donde estas empresas están extrayendo los minerales. Entonces, no es un secreto para nadie. Entonces, es un problema y es un problema que hay que tomar en cuenta si uno quiere hacer una evaluación honesta. Muchas gracias, William. Y me parece que parcialmente, de hecho, respondes las preguntas de Freddy Cáceres y Carlos Cabrera, que cuestionan en el análisis económico cómo se calculan los costos de posibles accidentes que pudieran ocurrir, así como los de evasión de impuestos. Y consulta si es objetivo utilizar esas variables. Bueno, la cuestión de los accidentes, es verdad que lo más adecuado sería conducir un análisis probabilístico. Y eso es una parte siguiente de mi evaluación y de mi trabajo. Ahora, por el momento me he basado en los costos estimados de accidentes que han ocurrido últimamente. En particular, los casos de Samarco y los casos de Samarco en Brasil y de Mount Polley en Canadá. Entonces, en base a la magnitud del accidente, el tipo de lodos al cual estaba asociado, me he basado en las evaluaciones que se han hecho por parte de agencias del Estado brasilero, del Estado canadiense, que han llevado a cabo unas evaluaciones, han cuantificado los daños de estos accidentes. Entonces me he basado en nuestros casos concretos empíricos existentes. Ahora, en efecto, lo más riguroso va a ser conducir un análisis probabilístico. Muchas gracias. Y otra pregunta relacionada con la evasión fiscal de parte de Carlos Cabrera. Él indica que
bueno, menciona que el principal rubro de costos en el análisis costo-beneficio que presentas es pérdidas por evasión fiscal. Y dada la explicación que nos diste anteriormente, él indica que queda la duda de que la actividad misma sea la que es poco rentable. Pregunta si no es más bien un tema de mejorar el control fiscal en vez de definir la actividad misma como poco rentable. Bueno, el tema es que estamos expuestos a realidades que rebasan de mucho el poder del gobierno del Estado ecuatoriano. Estamos con una red transnacional de paraísos fiscales a los cuales acuden todas las empresas transnacionales. Entonces, si es que queremos, digamos, forzar a las empresas a realmente pagar sus impuestos, vamos a tener que lanzarnos incluso en contra de la existencia de estas jurisdicciones que al final son perfectamente legales. Eso es el problema, son legales, tal vez son alegales a defecto de ser ilegales, pero es práctica común y corriente de, bueno, la gran mayoría de las empresas transnacionales de justamente recurrir a estas jurisdicciones que son los paraísos fiscales y bancarios para evadir sus responsabilidades en los países donde son activos. El problema es que justamente por ser prácticas basadas en jurisdicciones en donde se practica el secreto, es bastante difícil acceder a evaluaciones, digamos, transparentes. Entonces, existen algunos estudios que he mencionado anteriormente y son estos estudios sobre los cuales me baso, que son estudios que han evidenciado cómo el sector minero, megaminero y las empresas privadas megamineras practican evasión fiscal, sea en países del continente africano, sea en países de Asia del sureste, pero en el propio Canadá, que a menudo es presentado como un país que, bueno, cuenta con una institucionalidad que es capaz de mantener y controlar a las empresas. Entonces, la respuesta que diría es que en un mundo ideal, bueno, podría ser que sea posible controlar, pues todos estos actores hay que tomar en cuenta su peso financiero, su peso en términos económicos, lo cual se traduce en un peso político muy importante. Muchas de las empresas ahora activas en el Ecuador empatan en términos de peso financiero con el propio Estado ecuatoriano. ¿Ya? Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares de capitalización bursátil para muchas de estas empresas. Entonces, estos actores son capaces de torcer la mano de cualquier funcionario que tenga una veleidad de que se respete la ley en términos de pago de impuestos. Muchísimas gracias. Otra pregunta, dadas las explicaciones en términos de cuán complicado es realmente mantener el control de parte del Estado en en cómo se maneja la minería en general. Freddy Flores, y se relaciona con varias de las preguntas que algunos de los participantes han realizado, pregunta, ¿por qué razón el gobierno no frena el avance de estos 9 proyectos mineros que según las cifras dadas no son beneficiosos para el país? Como en el caso del petróleo, la abundancia de los recursos naturales y su explotación, no nos han garantizado una alternativa de desarrollo y equidad para el país. Bueno, es una buena pregunta de investigación. Mi trabajo no ha tocado ese tipo de preguntas. Es una pregunta muy amplia que necesitaría una serie de procesos para poder ser analizada, pero se relaciona un poco con lo que acabo de decir antes. De algún modo hay una cuestión de relación de poder que es muy difícil establecer con actores transnacionales, como son estas empresas megamineras, como son las empresas petroleras que nos mencionó anteriormente Carlos. Y claro, por más voluntad que puedan tener unos gobernantes de hacer las cosas bien, pues ahí se impone una lógica de una relación de fuerza sumamente desventajosa. Ahora, la cuestión de la explotación minera, el resultado que yo estoy presentando es que sale desventajosa para el Estado, digamos, de los ecuatorianos y las ecuatorianas en su conjunto. Pero obviamente que sale muy beneficiosa justamente para las empresas, si no, no se aventurarían a venir a explotar. Y eso de algún modo expone mis resultados, que es difícil que un negocio como la megaminería termina siendo una estrategia win-win, en la cual tanto las empresas que se instalan y extraen ganan, como
pues las comunidades directamente afectadas, las provincias, los estados en donde se extraen los recursos también ganen. Es muy difícil que este negocio sea win-win. Muchas gracias. Podríamos pasar ahora un poco a las preguntas para Carlos, en las que empiezan a salir varios temas en cuanto a las opciones que tendríamos para superar tanto la extracción petrolera como la extracción minera. Entonces, Carlos se pregunta, si en el contexto planteado en que es necesaria una transición para el extractivismo, se pregunta qué tan factible sería orientar políticas hacia la electrificación del transporte, dado que es el sector de mayor consumo de combustibles fósiles, o si existen otras alternativas para reducir la demanda de combustibles requeridas para este sector. Igualmente, en opciones presentadas por el público, que les gustaría, si Carlos nos podría mencionar su comentario al respecto. Miguel Rosero pregunta igualmente, ¿qué se opina sobre el elevado potencial forestal que tiene el país? Yea Villarroel pregunta también, ¿cómo aportar a una estrategia postpetrolera desde la educomunicación y la difusión popular de investigaciones? Juan Pombo, perdón. Sí, esas son algunas de las alternativas mencionadas en términos de alternativas que se podrían discutir. Carlos, ¿algún comentario al respecto? Bueno, muchas gracias. Había tres. Yo voy a comenzar con el tema de la electrificación del transporte en general. Esta es una opción enormemente importante. Y por otro lado, es una tendencia global. En este caso me refiero al transporte público. No estoy hablando de los vehículos eléctricos de los que hablaba en general en la presentación inicial. Por ejemplo, Quito tiene un proyecto que en este momento está estancado debido a, yo creo, a la pésima gestión del municipio, del metro. O sea, estamos concluyendo un proyecto que está avanzado en más de un 97%, y hoy leímos que el alcalde ha decidido que se terminarán las obras recién en octubre, y nadie sabe cuándo va a comenzar a funcionar. Pero más allá de la ineptitud del municipio, el proyecto del transporte, de la electrificación del transporte con metro es una tendencia muy importante porque va a reducir enormemente las emisiones contaminantes de diésel. En el Ecuador respiramos un diésel de muy mala calidad. Es uno de los peores del mundo, es altamente cancerígeno, aumenta enormemente los riesgos de todo tipo de enfermedades respiratorias, incluido el COVID, ¿sí? Por consiguiente, esto tendría beneficios enormes en términos de salud pública también. Pero evidentemente es una medida muy importante para reducir las emisiones de gases. Entonces tenemos que ir pensando en un nuevo sistema de movilidad. En primer lugar, pasar de una movilidad centrada en el vehículo privado a una movilidad basada en el transporte público. Eso implica dos cosas. Primero, mejorar la calidad del transporte público, que en el Ecuador es pésimo. Y segundo, electrificar el transporte público. No solo a través de proyectos muy grandes como el metro o el que tiene Cuenca, que tampoco le ha ido muy bien hasta ahora, que es el tranvía, sino simplemente electrificando los buses. Eso económicamente es rentable. Hay ciudades como Santiago de Chile en América Latina que lo están implementando en una escala bastante considerable. Y por otro lado es una tendencia mundial. Entonces, si pensamos en una sociedad más sustentable en el futuro, en una ciudad más sustentable en el futuro, debemos pensar en un transporte público de calidad y electrificado, acompañado de una serie de cambios en el diseño de la ciudad que permitan fomentar otras formas de transporte y de movilidad que son ecológicas, por ejemplo la bicicleta eléctrica, incluso caminar a pie con mayor frecuencia, acercando las demandas de las viviendas de los consumidores. En fin, por eso tenemos que repensar la ciudad. Eso es algo muy importante. Y creo que es una condición indispensable para pensar en una sociedad de bajas emisiones, que creo que es uno de los objetivos, en este caso también del proyecto que estamos realizando. La segunda pregunta, había una segunda y una tercera. La segunda pregunta tenía que ver con el potencial forestal del país. Depende qué entendemos por forestal. En general, la tala de bosques no es sustentable, definitivamente,
Nosotros podemos establecer posiblemente en algunas regiones de la costa y con determinado tipo de maderas algún tipo de plantación forestal, que no es lo mismo que un bosque, tal vez con teca en algunas regiones del país, etcétera, pero eso va a tener digamos, un alcance limitado. No se digamos, respecto a los bosques naturales del Ecuador, que están sobre todo en Esmeraldas y la Amazonía, yo no le veo ninguna posibilidad de continuar proyectos que permitan la extracción de madera. Simplemente eso es altamente destructivo de la biodiversidad y lo que nosotros debemos hacer en la Amazonía es conservar los bosques. Y lo mismo en lo poco que queda en algunas reservas naturales de la provincia de Esmeraldas, principalmente en la reserva Cotacachi-Cayapas y en otras zonas vinculadas con la frontera norte. Entonces, desde ese punto de vista, yo no pienso que, digamos, podría ser un recurso complementario en ciertas áreas donde realmente que ya están previamente forestadas o en procesos de aforestación, podría tener sentido tal vez algún tipo de plantación forestal en productos como la teca. Yo no niego esa posibilidad, pero yo creo que es bastante difícil que eso constituya un fundamento para la recuperación de la economía nacional. Puede ser una actividad complementaria de cierta importancia. Sobre la tercera no me quedó muy claro, pero si tú me puedes repetir, Denise. Claro, Yea Villarroel pregunta, ¿cómo se considera o cuál es el rol que la educomunicación y la factibilidad que ofrece de conectar con las poblaciones campesinas para que también sean parte de las discusiones en esta definición de una era postpetrolera? Y si se considera algún espacio en el cual se pueda, me imagino, difundir de una mayor manera o permitir un mayor contacto con las poblaciones campesinas. Y esto me trae a la mente muchas de las alternativas que también estábamos planeando dentro del proyecto de investigación en términos de considerar el campo como una opción para salir del área, para salir de la crisis económica, social y ambiental que tenemos. Ya. Bueno, evidentemente es necesario un proceso educativo enorme. Creo que nosotros debemos pensar un modelo de desarrollo centrado, por ejemplo, en la agroecología, que es uno de los puntos que yo no había mencionado antes, que tiene una importancia enorme. En parte no lo he hecho porque la próxima edición de este seminario se centrará en el tema de la agroecología. Denise los va a hacer una invitación formal, pero es muy importante y es uno de los temas que hemos privilegiado por su importancia estratégica para el país. Esto es algo muy importante, pero está vinculado a todo un proceso educativo, a todo un proceso de difusión sobre la significación de la naturaleza y la importancia de conservar tanto la biodiversidad, incluyendo la agrobiodiversidad, la diversidad genética de las semillas, por ejemplo, es un aspecto enormemente importante, la calidad de los suelos, la biodiversidad en los suelos. Y para todo eso el potencial que tiene la agroecología es muy grande. Hay un proceso educativo en ese sentido, entiendo que a eso se refiere con educomunicación. No puede entenderse esta palabra en muchos sentidos, pero si es el significado estoy tratando de responder. Sí, yo también entendería en ese sentido la pregunta de Yea. Y aprovechando que estamos conversando, los temas que mencionaba acerca del aprovechamiento forestal, Diana Rosero pregunta si la prohibición del aprovechamiento forestal llevaría consigo una explotación ilegal aún mayor de la que se tiene ahora. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para evitar dicha consecuencia? Bueno, el tema de la deforestación ilegal es un tema que puede superarse muy fácilmente. Si el Ecuador no lo ha hecho es porque el Ministerio de Ambiente es extremadamente débil políticamente y porque no hay la voluntad política de hacerlo. Pero en este momento, con la supervisión que podemos hacer prácticamente en tiempo real, tanto con satélites como con drones, es muy difícil que los focos de deforestación no sean detectados desde sus inicios y tempranamente controlados. En esto quiero mencionarles la experiencia espectacular que tuvo Brasil durante el régimen de Lula, cuando Marina Silva fue ministra de Ambiente entre el 2005 y el 2012, donde Brasil, que es el país más amazónico más grande, logró reducir en un 83% la tasa de deforestación.
Y eso lo hacía con un sistema muy complejo que no les voy a describir en este momento, pero que tenía un sistema de información satelital que permitía detectar inmediatamente tanto focos de incendios forestales como focos iniciales de deforestación. Entonces, inmediatamente se trasladaba a la policía, controlaba el foco, había un proceso de aplicación de la ley con multas muy altas para la deforestación y una serie de cambios, incluyendo la expansión de las áreas protegidas, de los territorios indígenas, la participación de las comunidades en los beneficios de este cambio, etcétera. Fue un sistema muy complejo, pero probablemente es la experiencia más significativa que ha tenido la Amazonía en su historia de conservación. Aprovechando esa experiencia, se ve que digamos que la tecnología actual realmente puede permitir con mucha facilidad, como les digo, reducir en un porcentaje altísimo las tasas de deforestación en los bosques primarios del Ecuador en general. Muchísimas gracias, Carlos. Volviendo a las preguntas para William, Leslie Venegas tiene la inquietud de si existe algún escenario en el que sea económica y ambientalmente viable la megaminería, o en términos globales es una mala inversión, y relacionada también con esta idea de costos y gastos en general. Laura Zurita comenta que la visión que hemos mostrado hoy día cuestiona la minería metálica industrial sin exponer los beneficios que los minerales nos ofrecen. Es evidentemente una realidad que el mundo demanda minerales necesarios para exactamente reducir el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, los autos eléctricos mencionados como una opción usan minerales. Y en este sentido, Laura consulta si no cabe que nosotros como investigadores también abordemos el tema de la demanda. Bueno, el tema es que muy probablemente, yo no he visto que este tipo de estudios haya sido publicado, por ejemplo, en países como Canadá, Australia o Estados Unidos. Pero es muy probable que en un país mucho más económicamente diversificado, los resultados, claro, se han cambiado. En el caso del Ecuador tenemos como gran impedimento el hecho de que estamos con una economía primario exportadora y con la megaminería lo que se quiere hacer es seguir apostando en eso. Y al final, o sea, dejando el petróleo para pasar a un nuevo producto del cual no conocemos nada, porque hay muy poca capacidad humana y de gente formada finalmente sobre lo que es la extracción y luego el refinamiento de minerales. Entonces estamos con Ecuador, con un país que recién están entrando en un negocio en donde tenemos a países que además de extraer, pues aseguran todo un seguimiento de la cadena de valor, desde la extracción hasta la producción del bien manufacturado final, lo cual no es el caso del Ecuador. Entonces, si es que tuviésemos las otras etapas incluidas, obviamente los resultados serían un poco diferentes, porque es bastante evidente de que los minerales, si es que tenemos aquí, por ejemplo, una industria que los refinan y que luego es capaz de vender cobre puro al 99%, oro puro al 9,99%, como es el caso de estos metales en los mercados en donde están más refinados, pues vamos a estar en capacidad de sacar un valor agregado mucho más alto. Pero en este caso, seguimos con esa modalidad en la cual somos proveedores de materia prima y no hay ninguna perspectiva de que superemos esta etapa. Entonces, es ahí donde está un gran nudo del problema en cuanto a la primera pregunta. Pero luego, en los países incluso donde posiblemente sale un poco mejor para el Estado, sigue siendo los intereses privados cuando estos están a la cabeza de las explotaciones que sacan el mayor beneficio. Ahora está el tema de que si es que hay empresas públicas, puede ser una opción en la cual tal vez hay posibilidad de asegurar una mejor
captación de la renta extraída. Se tiene que debatir, se tiene que evaluar. En cuanto a la megaminería y a la extracción megaminera como proveedora de los minerales y los metales de los cuales cada vez de manera más significativa vamos a necesitar. Claro, el tema es que si bien usamos productos manufacturados, el Ecuador no es el mayor consumidor de estos productos y nuevamente va a exportar las materiales, los minerales en forma bruta para luego comprar productos manufacturados de alta tecnología con una pérdida sumamente importante. Entonces, en este escenario, capaz la mejor opción que tiene que tomar Ecuador es no entrar en ese negocio. Y claro, uno de los conceptos que necesito trabajar aún es el hecho de que haya pérdida justamente por el hecho de que no se integra toda la cadena de valor en la propuesta o el proyecto de la transformación del país en un país megaminero. Se sigue pensando en un país primario exportador. Es muy difícil de salir de una lógica primario exportadora para un país como el Ecuador. Ya hemos vivido esta experiencia con el petróleo. Entonces, eso es un poco lo que creo se puede contestar. No es porque se va a necesitar y vamos a consumir productos que son hechos como materia prima minerales, que necesitamos ser los proveedores de estos minerales. ¿Ya? O sea, en Francia, en los años 70 se decía, no tenemos petróleo, pero tenemos ideas. ¿Ya? Entonces así el país se transforma en país en potencia nuclear. Bueno, no sé si es el camino para seguir. Es solo para decir, en Ecuador se podría decir, tenemos minerales, pero también tenemos ideas. Y podemos salir de esta lógica primario exportadora, justamente produciendo ideas y un nuevo modelo económico que nos emancipe de esta trampa en la cual de manera histórica ha sido prisionero el país. Muchísimas gracias, William. Y esta es una pregunta tanto para Carlos como para William, para concluir el evento del día de hoy. Y son cuestiones que se plantean como inquietudes por Yea y Elsa Carrillo y Yea Villarroel, en las cuales, ¿cuál sería entonces el rol de los ciudadanos? ¿Cuáles serían las acciones que efectivamente podríamos como ciudadanía efectuar para detener estas concesiones y procesos de extracción? Elsa menciona, por ejemplo, si acciones como la consulta popular de Cuenca por el agua sería suficiente o qué otras alternativas tendríamos. Bueno, dejo a Carlos tal vez. Tu micrófono, Carlos. Gracias. Bueno, decía que podemos contestar junto con William esto y yo puedo comenzar brevemente. Bueno, en el Ecuador tenemos una democracia muy limitada, sin partidos, sin instituciones, sin estructura. Un país que tenga 16 candidatos a la presidencia y 250 partidos políticos reconocidos también es parte de un país de la fantasía. Eso no es un país democrático. Pero, en todo caso, hemos tenido posibilidades de acciones democráticas de referéndums populares. Uno de ellos es el que se va a hacer en Cuenca, que finalmente fue aprobado y que creo que es un paso adelante importante. El movimiento Yas Unidos había planteado con el respaldo de aproximadamente 750,000 firmas durante el gobierno de Correa la necesidad de hacer un referéndum sobre la viabilidad de ampliar la frontera petrolera al Parque Nacional Yasuní en el caso del ITT. Esa puede ser una posibilidad importante que todavía mantiene su vigencia como viable y hay todo un debate jurídico al respecto. Esa es una segunda posibilidad. Entonces, la consulta popular, para mi modo de ver, es un camino donde de alguna manera es la misma población la que decide. Y en el caso ecuatoriano, por lo que vimos en la consulta de febrero del 2017, me parece, durante el gobierno de Moreno, tanto en el caso del petróleo sobre el ITT como en el caso de la minería, las respuestas a favor del ambiente superaron el 60%. ¿Sí? De tal manera que hay bastante evidencia también
por las encuestas de opinión de que el Ecuador tiene una opinión pública muy sensible a temas ambientales y que favorece lo que tenemos en la Constitución, que son los derechos de la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, sí es una posibilidad importante. ¿Cómo avanzar en ese sentido? Mi impresión es que nosotros tenemos que comenzar a pensar en qué clase de país queremos en el futuro. Necesitamos crear una institucionalidad en ese sentido. Nosotros estamos muy angustiados con problemas de emergencia que tenemos gravísimos, como el COVID, o como el pago de la deuda externa, que parece muy difícil, o como superar la crisis económica de corto plazo. Pero eso no le resta importancia a la necesidad de pensar más allá de los próximos 6 meses o 4 años. En realidad, si nosotros no comenzamos a construir colectivamente y por cierto consenso y crear un debate nacional sobre el futuro del Ecuador, como decía William, me parece, no podemos esperar que se exporte la última gota de petróleo para comenzar a pensar qué hacemos, porque es demasiado tarde. Y cualquier opción que tengamos, más allá del extractivismo, tiene que ser construida en el mediano plazo. Es decir, Costa Rica se demoró desde la revolución de 1948 hasta el presente en construir una nueva sociedad y todavía tiene mucho que recorrer ni ha resuelto todos sus problemas. Esto quiere decir que si nosotros queremos emprender un nuevo modelo donde, digamos, los actores principales tengan que ver con el cambio en la prestación de servicios, sea de turismo, de ciencia y tecnología, la conservación de la naturaleza, etcétera, evidentemente necesitamos una estrategia de largo plazo. Y eso no se prepara en 3 días, ¿sí? Por eso es fundamental comenzar a pensar seriamente en el futuro del país, pero como les digo, más allá de lo inmediato. Y no tenemos ni la institución, lo que poco que teníamos de planificación está siendo de alguna manera debilitado enormemente por el actual gobierno, ni tampoco las posibilidades serias en la academia para discutir esto. Por eso es que necesitamos, por lo menos desde la academia y de la sociedad civil, comenzar a crear un debate nacional sobre el futuro del país. Creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Carlos. William. Sí, o sea, solo para continuar las palabras de Carlos, con las cuales coincido totalmente. En cuanto a la consulta, claro, se trata justamente de una de estas medidas bastante coyunturales para intentar frenar este proceso de invasión y de instalación de megaproyectos, saqueadores, destructores. Lo que creo es que para justamente pensar en esta cuestión a más largo plazo, es considerar el tipo de estudios que presentamos acá y que más allá de la inmediatez, de la necesidad de liquidez, vemos que nos estamos encaminando a las generaciones futuras en una nueva trampa con la apuesta a un país megaminero. El país, en efecto, cuenta con, como decía Carlos, no somos Arabia Saudita, aunque en el desierto también haya biodiversidad, pero hay obviamente índices sumamente más bajos que en un país como el Ecuador. Toda la fineza, la riqueza con la cual contamos, ¿no será que sería más oportuno intentar explotarla en vez de destruirla justamente a raíz de estos megaproyectos que si se reproducen como metástasis de un cáncer a lo largo de las cordilleras, van a terminar incluso restando la posibilidad futura de aprovechar, incluso solamente económicamente, si cabe solamente pensar en estos términos, porque es un poco la onda con la cual nos hemos topado con las intervenciones del público. Pero si incluso nos quedamos en un ámbito meramente económico, un pensamiento meramente economicista, pues podemos pensar en todo lo que estamos destruyendo con este tipo de negocio que es la megaminería, de las riquezas que podrían constituir un capital, ¿ya? Hablando en estos términos, sumamente importante para la economía del futuro del Ecuador, sea
todo lo que tiene que ver con el patrimonio genético en tiempos de epidemias, de pandemias, porque ahora parece ser que hay que hablar al plural, pues países que cuentan con recursos genéticos, si es que saben ponerles en valor, capaz podrían tener muchas ventajas. Y claro, eso podría compensar la posibilidad de una baja del turismo. Un país como el Ecuador, en donde tenemos posibilidades en términos de agricultura, de producir productos sumamente finos, altamente buscados, ¿ya? Eso es lo que se podría pensar para un futuro de un país que construye su economía sobre lo que sabe hacer y sobre lo que constituye ya su riqueza inicial y que no pone en peligro pues las generaciones futuras, los ecosistemas, la salud de las poblaciones y de su ambiente. Muchísimas gracias, William. Y justamente con eso yo quisiera concluir el evento del día de hoy, remarcando el punto mencionado por Carlos y William, tan importante sobre la necesidad de pensar en el largo plazo. ¿Qué país queremos? Tanto desde la academia y la sociedad civil. Y con esta intervención cerramos este primer evento del ciclo de seminarios Extractivismo, Crisis y Opciones Futuras para el Ecuador.